Muy bien, mis amados hermanos, Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. Amén. Es palabra de Dios. Solo quisiera que nosotros meditáramos un poquito cómo venimos caminando. ¿Sí me escuchan atrás bien o no me escuchan atrás? Espero que sí. El apóstol Pablo en Colosenses está haciendo un esfuerzo extraordinario para que la iglesia de Colosas tenga en su mente que la razón de la iglesia es Cristo. Si nosotros nos hemos dado cuenta, los versículos previos que nosotros tenemos aquí nos habla de que hay una reconciliación de los no creyentes con Dios a través de Dios mismo en la persona de Cristo. Y todo decanta en algo que para nosotros nos parece algo trivial: la iglesia. Y en estos días, bueno, no en estos días, en el día de ayer, nosotros estuvimos meditando qué es iglesia. Porque nosotros a veces pensamos en la iglesia como una institución social, civil, religiosa. ¿Por qué yo les digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que la iglesia está para poner para nosotros un lugar afable, amable. A veces nosotros pensamos que en la iglesia yo tengo que llegar, es un lugar para yo sentirme muy bien y donde yo tengo que ser aceptado por las personas. Y que ser miembro de la iglesia es por confesión, porque yo digo creo en Dios y soy cristiano. Y algo que ha sido bastante perjuicioso para la iglesia es pensar que yo en cualquier lugar puedo manifestar iglesia. ¿A qué me voy a explicar? Porque vamos a hablar de la iglesia local. La Biblia dice, con relación a las instituciones, por decir, cuando habla del hogar dice: maridos, amad a sus propias mujeres. Y lo dice en plural. Pero ¿cuántas esposas puede tener un creyente? Una. O sea, es un mandato a todos los maridos que amen a su propia esposa. Y a las mujeres sí les especifica: sujétate a tu propio marido. Parece ser que hay una situación con la mujer que ella se puede sujetar en cualquier contexto, menos en la casa. Pero le especifica puntualmente en Efesios 5. ¿Por qué? Porque todos tenemos un hogar donde vivimos y donde ejercemos los dones, los talentos y la autoridad que Dios nos ha dejado. Nuestros hijos están aprendiendo a ser autoridad. Un día nuestras fuerzas van a declinar si llegamos a viejitos y no morimos, y vamos a estar los que hoy somos cabeza, los que hoy somos autoridad, en manos de ellos. ¿No lo han puesto a pensar en eso? Si uno cría hijos insensibles, indolentes, poco compasivos, ¿cómo va a ser vuestra vejez?
¿Cómo se puede criar un hijo poco compasivo? Si usted le hace todas sus tareas, si no tiene ninguna sensibilidad, si es una persona poco detallista, pero a veces nosotros criamos y formamos de tipo de personas. Cuando nosotros estamos criando para que ellos den fruto, para que ellos crezcan en su carácter. Ahora, lo mismo pasa con la iglesia. Nosotros no somos miembros de todas las iglesias, somos miembros de una iglesia donde nos conocen el pasado, el presente, ¿sí? Y donde está asegurado también nuestro futuro. Porque es muy fácil, ¿sí? Si una persona un día, por alguna razón, sale de la iglesia, descansa 3, 4 años y vuelve, y sabe predicar, y sabe teología, fácilmente es reconocido como una autoridad en la iglesia. Y si no tiene un pasado, y no tiene quien dé fe de ese pasado, ¿qué pasaría con esa persona? Puede ocupar cualquier lugar dentro de la iglesia. Pero cuando usted tiene historia en un lugar, cuando usted ha crecido como discípulo, cuando usted ha crecido en sujeción, en obediencia, en medio de todas las cosas, hay fe que se puede decir, esta persona es un hombre o una mujer de Dios. ¿Sí? Lo digo porque pasan muchas de estas cosas. Y lo mismo pasa en la nación. Hay personas que evaden su nación, llegan a otro lado y se presentan como muy buenos ciudadanos, a veces con buenas fortunas, son respetables vecinos, adoptan una nueva ciudadanía y todo comienzan de nuevo. ¿Pero qué tiene de prejuicioso eso? De que nosotros tenemos como seres humanos que crecer y ser miembros del cuerpo de Cristo es un concepto central de toda la escritura para el cristianismo. Y se basa en que los creyentes somos parte de una comunidad orgánica, viva, que damos fe los unos de los otros. ¿Sí se han dado cuenta de eso, mis queridos hermanos? Miren, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, lo interesante de esta analogía que usted citó en escuela dominical es que Dios diseñó en el hogar que hay una cabeza. ¿Quién es la cabeza en el hogar? El varón. ¿Y el cuello? No, mentira. Y el cuerpo, la mujer. Eso dice la escritura. Es que algunas mujeres son muy curiosas. Dicen, Él es la cabeza y yo soy el cuello. Él no puede girar si yo no quiero. Y eso es un acto de rebeldía. La Biblia dice que la mujer se sujeta a la cabeza, porque Dios le pedirá cuentas es al hombre. Y si el hombre cae en las trampas de la manipulación, en las trampas de cualquier tipo de extorsión, para que la mujer siga haciendo su voluntad como si estuviera sin cabeza, pues la responsabilidad es de quién, del varón. Lo mismo Cristo responde por nosotros como iglesia. Y yo quiero que nosotros sepamos, es tan serio el asunto que cuando una mujer se endeuda, dice que la deuda no se le cuenta a la mujer, se le cuenta es al marido. Cuando una mujer ofende a alguien, no se le cuenta la falta a la mujer, se le cuenta la falta al marido. Y esa es la sabiduría de nuestro Dios. Colosenses 1, 17 y 18 también nos dice y nos recuerda, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Cuál es la razón de la iglesia local? ¿Cuál es la razón de la iglesia local? Cristo. Yo no vengo temprano
para encontrarme con mis queridos hermanos, saludarme y que reconozcan que soy el más puntual de todos. Bueno, yo llego temprano porque vivo acá. Pero lo interesante que yo quiero que ustedes sepan es que aunque yo vivo acá, me levanto 5 de la mañana o 4:30 para estar dispuesto para estar aquí. Y con todo a veces me coge el tarde. Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan, mis amados hermanos? Que aquí lo que el Señor nos está diciendo, que cuando venimos a la iglesia, la preeminencia la tiene es Cristo. ¿Por qué venimos de saco, camisa, corbata, con nuestras mejores galas? No es porque somos pastores, ancianos, diáconos o miembros de la iglesia, sino porque venimos a encontrarnos con Cristo. ¿A dónde yo quiero llegar? Que nosotros entendamos cuál es la razón de la iglesia. En la Biblia específicamente, en varias de las cartas paulinas, está esta metáfora. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros, parte del cuerpo, somos miembros o partes de ese cuerpo. Y cada miembro tiene un propósito único. Y Dios nos ha dado a todos dones y talentos. ¿Para qué? Para que como equipo podamos glorificar a Dios. Para que afuera las personas no pisoteen el nombre de Dios. ¿Qué piensa su familiar cuando usted le dice, me voy porque me cogió el tarde y voy para la iglesia? ¿Qué pensarán de su Dios? O usted va así todo desarrapado, desarreglado, maloliente. ¿Qué pensarían? ¿Y para dónde va? Para la iglesia. Yo solo quiero que pongamos esto en mente. Hechos 2, 44, 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Quiénes son los que se reúnen en la iglesia? Todos los que habían creído. Y esto es muy importante que no lo separemos de nuestra mente. Dice, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué sucedía particularmente en Hechos de los Apóstoles? Ellos pensaban que era inminente que Cristo iba a volver. Cosa que Pablo va a corregir cuando escribe en Tesalónica. Porque esto se puso de un sentido común. Si Cristo va a volver pronto, pues yo para qué quiero la casa, el carro, las cosas. Entonces ellos empezaron a vender las cosas y decían, pues hay que repartirla, hay que darle, porque no las necesitamos. No es que esté mal vender las cosas y repartirlas si usted tiene excedentes y cosas como hacen muchas personas. Pero lo responsable es que lo que usted tiene lo debe de administrar, porque usted lo va a heredar a sus hijos, a su familia. Ya Dios tiene una metodología de cómo sostener la iglesia. Y la iglesia se sostiene a través de diezmos y ofrendas. Aquí particularmente todos vendían todas sus cosas porque todos decían, nuestro Señor va a venir pronto, ¿yo para qué quiero tantas cosas? Pero en Tesalónica, cuando esta concepción se arraigó más, todos que empezaron a hacer si vendían todas sus cosas. ¿Para dónde se iban? Para la iglesia. Pues si yo di todas mis cosas para la iglesia, se repartieron, pues lo natural es que la iglesia vele por nosotros. Y Pablo dice, no señores, Cristo viene pronto, pero no sabemos la hora, no sabemos el momento. Así que el que no trabaja, que no coma. Porque Dios quiere que nosotros trabajemos. Entonces acá dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que quiero rescatar de este texto para ser coherentes con lo que estamos diciendo? ¿Por qué tenemos una iglesia local? Primero, para estar juntos. Segundo, para perseverar unánimes, para compartir, para alabar a Dios, para tener el favor de los del pueblo y para experimentar a los que Dios va a
añadir en los que son salvos. Por eso las personas no cristianas no gustan de la iglesia. Ellos vienen, escuchan y no tienen ningún tipo de compromiso con la iglesia. Entonces, ¿a dónde yo quiero ir, mis amados hermanos? Porque hoy vamos a meditar sobre el propósito de la iglesia local. Y el propósito de la iglesia local no tiene que ver conmigo. Ahora, no estoy diciendo yo como pastor, usted también tiene que repetir en su mente. La iglesia local no tiene que ver conmigo. O sea, no está la iglesia local para agradarme, para gustarme. Porque a veces uno, ¿cómo busca una iglesia? Que me quede cerca, que me traten bonito. Casi siempre uno pregunta, ¿y qué actividades tiene? Si yo tengo varios hijos, no, que tengan actividades para los jóvenes. Cosa que yo me desempaco de mis chinos cuando yo puedo. O que tenga, si yo soy un anciano, pues que tenga tiempos de oración, de ayuno. Porque en algunas cosas los ancianos nos vamos entendiendo y vamos comprendiendo esas cosas. Pero la Biblia no tiene que ver conmigo. Usted tiene que repetir eso. La iglesia local no tiene que ver conmigo. Y yo les voy a decir por qué. Todo lo contrario. La iglesia tiene que ver con nosotros. La iglesia local tiene que ver con nosotros. Porque somos un cuerpo, somos un equipo. Y como equipo somos miembros y todos cumplimos una labor muy importante. Pablo mismo dice, oiga, ¿alguna parte del cuerpo le puede decir a la otra, no te necesito? Sí, mi mano podrá decir, no necesito esta otra mano. O mi boca le puede decir a la nariz, no te necesito. ¿Usted se imagina uno sin nariz? Terminaría ñanga ñanga. Miren, queridos hermanos, hoy vamos a aprender las implicaciones de ser iglesia. ¿Qué vamos a aprender hoy? Las implicaciones de ser iglesia. ¿Cuál es el título de la predicación? Miembros de su cuerpo. Usted había comprendido tal vez esto que es tan importante, que yo quiero compartir con ustedes, que la iglesia local es una enseñanza al mundo, que somos miembros de Cristo, miembros de su cuerpo. Y voy a leer una versión diferente a la versión de la Reina Valera, que es de la traducción del lenguaje actual, que dice estos mismos versículos. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando la Biblia dice que somos cuerpo de Cristo, cuando la Biblia dice que somos cuerpo de Cristo, se está refiriendo a la iglesia local. Versículo 25, de ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. Ahora, cuando ustedes piensan en la palabra ministro, ¿en qué piensan? En un alto dignatario del gobierno, me imagino. Lo particular del texto griego que está aquí es que usa la palabra diácono. Diácono. Ahora, me pareció muy interesante que el apóstol Pablo, en ese ejercicio lingüístico que él hace siempre, que es extraordinario, cuando comenzó Colosenses capítulo 1, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Recuerden que nosotros comenzamos con una predicación. Todo lo que se va a decir en esta carta viene de parte de Dios. ¿Para quién? Para mí. O sea, no es para mi vecino, no es para el que está sentado al lado, no es para el que está sentado al frente, es para mí. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Ahora, cualquiera diría, y solo queremos pensar,
¿Pablo tenía toda la autoridad dada por Dios? Claro que sí. ¿Escribió inspirado por Dios? Claro que sí. ¿Lo que él escribió era ley de Dios? Claro que sí. Pero ahora él tiene unas palabras pastorales para recordarnos algo que es hermoso y bonito. Él nos dice que él es el diácono de la iglesia. Ahora, yo quiero que piensen en algo que es mucho más bonito. Pablo, que es el apóstol, que es el enviado de Dios, está preso en Roma. Él no conoce la iglesia de Colosas. Y él no escribe de manera distante. Él dice, a pesar que yo no los conozco básicamente, si yo soy apóstol y soy enviado de Dios, estoy para servir. La palabra ministro en el griego original es diácono. Y la palabra diácono traduce siervo o servidor. Y él nos quiere convencer de algo muy importante. Hay tres cosas muy importantes en estos dos versículos. En la primera parte él dice que él va a sufrir. Miren lo que dice acá. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. ¿A quién está hablando? A la iglesia en Colosas. Él que está diciendo, yo estoy preso por causa del evangelio y me gozo en ello. Porque por estar preso, yo puedo escribirles. Si él no estuviera preso, ¿sabe qué estuviera haciendo? Viajando, predicando, en un activismo impresionante. Pero él dice, por causa de ustedes, bueno, yo estoy padeciendo cosas. Y dice, y completo en mi propia carne lo que faltaba de las tribulaciones de Cristo, a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, no está diciendo que Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, en su obra completa y suficiente, le faltó como un peso para el centavo para la salvación, y que él tiene que completar eso. No está diciendo eso. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor Jesús en la cruz del Calvario que dijo, tetelestai, consumado es. Todo está pagado, no hay nada más que hacer. En Hebreos capítulo 10, en los versículos que están dentro de esto, una y otra vez nos repite que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para poder hacer su obra de redención. Lo que él está diciendo es que el establecimiento de la iglesia y el alcance de la iglesia fue por lo que sufrió Cristo, y que todos tenemos que padecer juntamente con él. Por eso el ser iglesia no es fácil, y el hacer iglesia mucho menos, porque la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, y tenemos que tener buen cuidado de eso. Yo quiero que piense en algo muy importante. La Biblia dice que hay partes de nuestro cuerpo que nosotros las consideramos de mucho cuidado. Las cubrimos, las limpiamos, las lavamos, porque son nuestras. Las protegemos. Y hay otras partes que están más expuestas a la vida. Por decir, las manos, el rostro, la cabeza. Y son las que menos cuidado tenemos, pero que todas son importantes. Entonces el título de la predicación es miembros de su cuerpo, punto 1, para formar el carácter. Y recuerden que yo leí Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47, y la Biblia dice que Dios añade a la iglesia a los que van a ser salvos. ¿Qué tenemos que aprender? A ser miembros del cuerpo de Cristo. Recuerden que nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz. Antes teníamos como padre a Satanás, haciendo los deseos de nuestra carne, viviendo los deseos de nuestra carne, luchando por los deseos de nuestra carne.
Y ahora en Cristo Jesús ya no hacemos los deseos de nuestra carne, ya no son nuestros planes. ¿Cuáles son? Son los planes del Señor. Por eso yo quiero en este primer punto entender qué es formar el carácter. Porque una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. Casi siempre cuando uno ve una persona de mal genio, que no le puede decir uno nada porque te responde mal o te dice una grosería o te grita, y uno ¿qué dice? Es que es de un carácter fuerte. Y eso no es tener carácter. De hecho, es una evidencia de tener un mal carácter. Sí, es debilidad. Una persona que tú la ofendes y de una vez se ruboriza, dice palabras en tono grueso, es una persona que carece de dominio propio, que ha caído en los deseos de su corazón. Si usted es una persona que a la primera que le dicen A, usted dice B, le dicen Q y usted dice Z, es una persona que tiene falta de carácter. Ahora, el temperamento es totalmente diferente, porque hay personas que son dóciles por temperamento. Ahora, el hecho de que sean dóciles no quiere decir que sean fáciles, porque yo conozco personas muy dóciles en su forma de ser. Hablan despacio, pausado, son tranquilos, ese es su temperamento. Pero nunca negocian sus principios, nunca negocian sus decisiones. Entonces son de un carácter templado y fuerte, a pesar que su temperamento es dócil. Entonces, una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter, porque el carácter tiene que ser formado. Hoy en día vemos que la gran mayoría de los hijos hombres no están siendo formados en carácter. La gran mayoría son flojos, perezosos, duermen hasta tarde, les gusta todo el tiempo estar jugando, no se responsabilizan en nada, no priorizan la responsabilidad y el trabajo. ¿Por qué razón? Porque fueron educados mal. Porque atienden a todos sus gustos. Le dicen, ay, no me gusta. Papi, entonces, ¿qué te preparo? Conclusión, cuando crezca va a buscar una mujer que siga siendo su mamá. Y él nunca va a poder ser un esposo. ¿A dónde yo quiero ir? El carácter se define como la fuerza del valor moral. El carácter es la excelencia de los seres humanos. Dios nos llamó a tener dominio propio o ser éticos, integrales, moralmente correctos. Una persona con carácter destaca por su honestidad, ética, integridad y amor. ¿Sí sabían eso? Una persona de mal carácter en cualquier momento te va a dejar botado en cualquier momento. Porque se molestó, porque sí, porque no, o por si acaso. La falta de carácter es una falta de moral, de integridad, de honestidad y de ética. Una persona que se deja dominar de sus propios deseos y comprensiones. Y Dios ha dado la iglesia para formar nuestro carácter. Por eso que formar una iglesia no es fácil. Solo evidencien algo. Cuando ustedes corrigen a sus hijos, ¿los hijos se sienten amados? No. Cuando usted le pone normas, ¿se sienten amados? No. Y ojalá sean mayores y usted le diga, en mi casa se corre el cerrojo a las 9 y yo salgo a las 10 y llego ¿a qué horas? A las 11. ¿Quién se tiene que doblegar a quién? ¿Yo por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque Dios nos ha dado una iglesia no para gustarnos y sí para santificarnos.
Romanos 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cuál es la promesa del Evangelio? Que usted llega a Cristo y todos sus problemas desaparecen, las enfermedades desaparecen, la adversidad económica desaparece, la lucha con los hijos, con el cónyuge desaparecen, todo es corazoncitos y florecitas y girasoles. Yo quiero que comprendamos esto, mis amados hermanos, porque la iglesia está conformada por personas nacidas de nuevo que están luchando cada una de ellas con el pecado. ¿Y por qué pecamos? La Biblia da una respuesta. Dice primero que la Biblia nos dice que Dios no tienta a nadie. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre peca, ¿de dónde peca? De su propio corazón. De su propio corazón, de su propia concupiscencia. Entonces, mis amados hermanos, cuando vienen tribulaciones, cuando vienen adversidades, estas adversidades deben producir a nosotros, ¿qué deben producir? Paciencia. Paciencia. Ahora, no le pida a Dios paciencia, porque si no, ¿Dios qué le tiene que dar? Pues tribulación. Muchas pruebas. Ahora, no es cuestión de pedirlas. Miren lo que dice Santiago. El apóstol Santiago, cuando escribe a la iglesia, dice: hermanos míos, Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hasta ahí uno va entendiendo algunas cosas. Dios nos quiere santificar mucho, nos dará muchos hijos. Ahora, no es la misma fórmula para el matrimonio. ¿Sí? No, en el matrimonio la fórmula cambia. Es el mismo cónyuge, pero más difícil que yo. Es sencillo. Porque es la única forma de formar mi carácter. Eso es hermoso, dice acá. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Usted quiere saber cómo va a crecer en fe? Tiene que ser puesto a prueba. Y la prueba produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de toda la vida cristiana vamos a tener que ser formados el carácter en paciencia. ¿Cuál es el fin? Ser perfecto y cabal. La palabra cabal es muy importante. ¿Por qué razón? Porque dice ser razonable, ser intelectualmente capaz de tomar decisiones correctas. Un ejemplo: mi esposa me levanta la voz y a veces nosotros por años nunca hemos corregido eso. Entonces uno se acostumbra. Yo le digo, ella me dice, ¿qué? Me va a pegar. No, puede ser. Y uno no se da cuenta. Pero cuando uno llega a la fe, uno se da cuenta que eso deshonra a Dios, que es un mal testimonio. Y miren lo interesante, razonablemente uno entiende que tiene que cambiar, que un cristiano no se puede comportar de esa manera, que una mujer cristiana no se puede comportar de esa manera. Y a pesar que el hombre o la mujer tenga el impulso de obrar mal, que tiene que decir a través del carácter, dominar su carácter, controlar eso y sujetarse a Dios, no es a su marido. Porque ¿de qué sirve de que usted venga? Y yo me acuerdo mucho de una pareja, no les voy a decir el nombre, hace muchos años, llegaban a la iglesia, mi vida, mi amor, mi rey, iban para el carro, le abría la puerta, le cerraba la puerta. Hoy en día están divorciados. Y llevan años de divorciados. ¿Por qué razón? Porque todo era una apariencia. Cuando uno no trabaja el carácter, tarde o temprano, el pecado nos va a conducir
a lo inevitable, las consecuencias funestas. Y Santiago dice, mis amados hermanos, aquí, que la paciencia es una obra que me va a llevar a la perfección y a ser cabal. Una persona que entiende cómo debe agradar a Dios. Sí me comprenden, no es un tema de apariencia, no es un tema de que aquí todos nos ven felices. Por eso el propósito de la iglesia es tratar de estar siempre juntos. Por eso la iglesia no es para solo venir en el tema litúrgico. Acá compartimos la comida, los ágapes, hacemos fiestas, hacemos cumpleaños, hacemos todas las cosas, porque aquí sabemos de verdad quiénes realmente están creciendo en fe. ¿Ustedes qué pensarían? Termina la iglesia y yo me desaparezco, me voy para mi cuarto, me acuesto a dormir. No me saludo con nadie, no hablo con nadie. Me dice, ese pastor está como raro. O salgo en mi carro y me voy para mi casa sin el ungido de Dios, porque hay algunos que son así. Cuando usted ama a Cristo, ama a su iglesia, porque somos parte uno de otro. Recuerden lo que leímos en Hechos: estar juntos, perseverar en la unidad, comer juntos con alegría, con sencillez, alabando a Dios y teniendo el favor con todos. Yo no puedo decir, es que yo llego a la iglesia, me paro acá, a ver quién me saluda. ¿Ustedes han visto mi ejemplo así? O sea, termina acá el culto y yo me quedo acá en el púlpito a ver si vienen y me saludan. Eso sería muy cristiano. O salir corriendo. Es que me cogió el tarde. Amados hermanos, Santiago nos dice lo siguiente, mire, versículo 5. Y casi siempre descontextualizamos el versículo 5, 6 y 7. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y uno quita este texto y dice, ay, tú no tienes sabiduría, pídesela a Dios. ¿Para qué? Para el negocio, para saber si vas a comprar o vas a vender, qué trabajo tener. ¿Para qué en el contexto está pidiendo sabiduría? Para cuando venga la prueba, ¿cómo yo voy a reaccionar? Si mi esposa me grita y yo le grito, ¿en qué terminamos? En gritos. No, en que ella duerme en su cama y yo fuera de la cama, o viceversa. Muy bien. Acá dice que si en el momento de la prueba yo tengo que pedirle sabiduría a Dios. Y miren en versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces una persona que es carente de madurez, carente de fe, no tiene dominio propio. Entonces dice, no, pues yo te dije eso porque usted me sacó el mal genio. ¿Se han dado cuenta que hay personas que cuando están de mal genio te dicen lo que te hace sentir miserable? A veces no te dicen una grosería, pero te dan justo ahí donde te duele, solo para lastimarte. Y todavía dicen, ay, sentí como un fresquito y descansé. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque Dios nos ha dado la iglesia para crecer en dominio propio y en carácter. Y el hacer iglesia no es fácil, porque todos nosotros somos diferentes. Pero hay un solo modelo para crecer y es Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Los 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo. Y dice, cuando tú ves que has crecido en estos aspectos, dice, oiga, ¿qué ley tengo que obedecer? Y lo voy a hacer con gusto. ¿Por qué razón? Porque es el carácter de Cristo el que tiene que ser plasmado en nosotros. Entonces miren lo que Santiago dice. No tengo sabiduría, Señor, no sé cómo reaccionar con esta señora, casi siempre me saca el mal genio, y la señora estará orando igual lo mismo. Señor, ¿qué hago con este marido mío? Es que todo lo manda, no sabe cómo decir, de todo se queja. Entonces dice acá, pídele a Dios sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Miren, la sabiduría es tener conocimiento y ponerlo en práctica.
Si tú tienes conocimiento y no lo pones en práctica, eres una persona necia. Sabes hacer lo bueno y no lo haces. Clave para los matrimonios. Mujeres, sujétense a sus maridos. Ellos darán cuentas a Dios. Maridos, amen a sus esposas. No las entiendan. O sea, no hay que buscar cómo entenderla. ¿Por qué está así? Pero es que uno se rompe la cabeza. ¿Y yo qué hice de mal? ¿Por qué está así? ¿Sabe Dios? Siga su vida. Es una clave fundamental. Dios no nos dice, ámala porque sea bonita, ni porque sea joven, o porque esté flaca, o porque esté gordita. No, dice, ámala, punto. ¿Cómo? Como Cristo amó la iglesia. Y mujeres, es un ejemplo. Esto pasa en la iglesia. En la iglesia dice, sujetaos a vuestros pastores. Los pastores no somos perfectos, pero predicamos la palabra. Y esa palabra tiene que llegar a nuestro corazón para cambiar nuestros hogares, para cambiar lo que nosotros comprendemos de la vida. Y Santiago, miren, dice aquí que nosotros debemos pedir con fe, no dudando nada. ¿Qué tenemos que pedir con fe? Señor, dame la sabiduría, ¿qué hacer, por favor? No es pedir con fe, Señor, dame el carro, dame el carro. Tú me tienes que dar el carro, tu palabra lo dice, o la casa, o el trabajo, porque uno descontextualiza. Acá dice pedir con fe, no dudando nada, de que Dios me va a dar sabiduría. Miren, versículo 7, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna. Y advierte que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted quiere empezar a caminar como creyente, acuda a Dios, acuda a la palabra de Dios, porque es el único que nos puede cambiar. El apóstol Pablo reconoce quien da a los creyentes un lugar donde ser cobijado, donde ser guardado, donde ser formado, donde ser cuidado, es Dios. ¿Qué dice en Hechos 2:47? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que van a ser salvos. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, Señor, ¿por qué soy Dávila? ¿O por qué soy Palacios? ¿O por qué soy Palacio? ¿O por qué soy Guerrero? ¿O por qué soy Dueñas? La respuesta es sencilla, porque su papá es Dueñas, Arévalo, López, el apellido que tenga. ¿Pudo escogerlo? No. Y nosotros somos muy parecidos a nuestros padres. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. Una de las cosas que dañan mucho a los seres humanos cuando cambiamos de lugares de vivienda, cuando cambiamos de padres, cuando cambiamos de familia, que cambiamos de círculo social. ¿Por qué razón? Porque no nos identificamos con nadie. Somos una colcha de retazos. Mis amados hermanos, Pablo está diciendo aquí en Colosenses algo que es muy importante, que debe ser grabado en nuestro corazón. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que yo les digo, el conformar iglesia local siempre va a traer sufrimiento verdadero a nosotros. No solamente por la persecución externa, sino porque estamos en medio de pecadores. ¿Por qué razón? Porque somos miembros de un cuerpo, y nosotros como miembros del cuerpo se nos está formando el carácter. Ahora, ¿qué carácter nos está formando el Señor? Y es el Señor, que dice, mire, Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Yo fui añadido a una iglesia, llevo 20 años, ¿ya estaré listo? ¿Cuándo estaré listo? Cuando venga Cristo, o en su defecto, si hoy me llama a su presencia, y la obra solo es terminada en el día de la glorificación. Hebreos 12:6 y 7 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Papitos, si ustedes no disciplinan a sus hijos, si no les ponen normas, todos los seres humanos nacimos para aprender a obedecer. Por causa del pecado, nosotros no nos queremos sujetar a nadie, queremos hacer nuestra voluntad.
Un buen hogar es un hogar donde papá y mamá están diciendo esto se hace y esto no se hace. Y papá y mamá tienen que estar en la misma dirección. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando Nicole vivía con nosotros, ella encontró las llaves de hacer su voluntad. Cuando sabía que yo le iba a dar permiso en algo, papito, ¿me das permiso? Bueno, mi amor. Y de una vez la mamá se encrespaba, no, se le erizaban los pelos. Ah, tú no cuidas de tu hija, que no... Y cuando sabía que la mamá le iba a dar permiso en algo que yo no le iba a dar, mamita, ¿tú me das permiso? Y claro, ella salía con ese favor, y lo que nos peleábamos éramos nosotros. La escuela del hogar que me enseñó: antes de dar permiso, ¿ya le pediste permiso a tu mamá? ¿Hablaste con ella? Y solucionaba el asunto. Ni ella se vulneraba, ni yo los dos empezamos a caminar en una misma ruta, que es la ruta de Dios. Porque yo no le puedo hacer contrapeso a mi esposa. Si ella no dio permiso, o yo sé que no le va a gustar, por algo será. Lo mismo pasa ahora con Juan David. Como él es varón, entonces mi esposa me dice, es que mira, listo, si me toca ir a recogerlo, pues voy y lo recojo. Pero estoy pendiente de él. Queridos hermanos, nuestro paso por el mundo hasta llegar al reino de los cielos es una etapa de formación de nuestro carácter. Ahora, el carácter tiene que ver con el segundo punto, para ser siervos. Miren, queridos hermanos, yo puse acá una frasecita que le iba a decir más adelante. El que vive para servir, el que no vive para servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí me comprendieron? El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque el plan de Dios es que nosotros seamos obedientes, sujetos, y seamos útiles, productivos. ¿Se acuerdan cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén? ¿Qué le dijo? Sean útiles y productivos. Le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorearla, y todo eso implica trabajo. En alguna parte dijo, sean amigos de la naturaleza, sean amigos de sus hijos, sean amigos de su cónyuge. Si usted es amigo de su esposa, perdió a su esposa. Porque no pueden ser amigos, él es su esposo, es su cabeza, es totalmente diferente. Si ustedes son amigos de sus hijos, ellos se quedan huérfanos. Ahora, dentro de la relación marital, hay todo un diseño de estar complementados, que va más allá de la amistad. Uno ha romantizado el tema de la amistad. De hecho, la Biblia dice que los amigos son muy pocos, tan escasos, a veces no llega ni uno en la vida. ¿O cuántos tienen amigos de hace 20, 30 años, pero realmente amigos que uno diga? Dice, quien es amigo, muéstrese más que un hermano. Ese es un amigo de acuerdo a las Escrituras. Y mi esposa no puede ser mi amiga porque es más que una amiga, más que una hermana. Es mi todo y es lo que yo necesito. ¿Y quién me la escogió? Dios. Sí me comprenden. Con el amigo yo hoy me veo y hasta dentro de un mes puedo volverme a ver. Queridos hermanos, miembros de su cuerpo para formar el carácter, para ser siervos. Punto 2. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque Pablo está usando él mismo, en él, el término ministro, ese término que llama diácono, lo que recalca el carácter humilde, sencillo, de aquellos que servían a las mesas sin preguntar, bajo órdenes y dando cuentas. ¿Se han dado cuenta que hay hijos que son así de chéveres? Uno le dice, hijo, ve y me compras. Bueno, papito, y salen y van a comprar. Y otros dicen, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no vas tú? Yo estoy ocupado, yo estoy haciendo.
Cuando uno cría hijos desconsiderados, el primer afectado va a ser uno. Al primero que van a pisotear, al primero que van a humillar, van a hacer a uno mismo. Dios quiere que todos nosotros seamos conformados como siervos. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios mismo nos pone su ejemplo. Jesús, ¿qué dijo? Yo voy en rescate de mi pueblo. Solo piensen en algo, miren mis amados hermanos, en la mente de Dios y teniendo las capacidades de Dios. ¿Por qué Dios no creó, y es un hipotético, un super ser humano que iba a ser el Cordero de Dios y no encarnarse Él? ¿Para qué humillarse? Si a ustedes les parece muy difícil criar a nuestros hijos como siervos, no como príncipes, porque es una idea loca hoy en día, ¿ah? Es mi rey, mi reina, mi príncipe. ¿Y usted qué es? El vasallo, el sirviente. Pero eso es un problema. Si usted cría, vamos a hacer un ejemplo, aquellos que crían a sus hijas como princesas, y le toque un sapo con el que se va a casar, y lo besa y no se convierte en príncipe, no, sino sigue siendo sapo. Fracaso matrimonial. No, fracaso matrimonial. Nuestras hijas deben estar enseñadas a sujetarse, a obedecer, a caminar con uno. Yo les voy a decir una cosa, un padre cristiano con el corazón puesto en la palabra de Dios, no va a llevar una hija a nada malo ni a destruirla. Todo lo contrario, nuestras decisiones son para que ellas estén provistas, protegidas, cuidadas, guardadas. ¿O no es así? Y es fácil sujetarse a alguien que te guarda, que te cuida, que te protege. Queridos padres, críen a sus hijos no como príncipes y reyes, sino como hombres que van a ser responsables, cabezas de un hogar. Y a sus hijas como mujeres que se van a sujetar. Porque ese es el plan de Dios. Así vamos a ser útiles. Pablo dice, miren, Pablo usa el término, yo fui concebido como ministro. Dice, según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes. Solo piensen en algo. Dios, en su infinita voluntad, sacó a Pablo de donde él estaba. Solo piensen quién era Pablo. Alumno de Gamaliel. Fariseo de fariseos. Tenía toda la vida arreglada. Y el camino a Damasco lo tumba, lo pone ciego y lo manda a aprender de un anciano llamado Ananías. A reaprender todo lo que él sabía. Pablo, cuando él dice, yo aprendí a ser siervo, él aprendió a sujetarse, a obedecer, siendo Pablo. Él humanamente tenía de qué jactarse, doble ciudadanía. Es como si usted fuera, qué sé yo, americano y inglés, gracias, europeo y norteamericano, listo. Y lo bajen a ser colombiano. O peruano, sí, gracias. O ecuatoriano. A nosotros nos dicen que somos países tercermundistas. Yo no he visto el primero que se sienta honrado comparándose. No, todos quieren migrar. No, es Europa, Norteamérica, Australia, porque no, esos países ahí sí hay futuro. Y desprecian donde han nacido. Y yo quiero que sepan que Pablo está diciendo con justa razón, yo fui hecho ministro por la voluntad divina de Dios. Yo fui hecho diácono. Yo fui un don para ustedes, para servirles a ustedes. Él dice, yo no los conozco, pero miren, yo estoy escribiendo en favor de ustedes. Todo su ministerio es en favor de ustedes. La iglesia no está para agradarnos. Estar para ser formados en carácter, el carácter de siervos.
de servir. Miren, es tan hermoso cuando, miren, ayer ¿cuántas personas habían acá, esposa, ayer? Que yo no me acuerdo. Todos arreglando la iglesia de una u otra manera. ¿Cuántas? No me acuerdo, muy bien. Pero eso es bonito, porque hoy tenemos sillas puestas, pisos limpios, cosas ordenadas, no porque el pastor lo esté haciendo, sino porque Dios puso en el corazón de hermanos venir a arreglar la iglesia. Vienen a servir sin esperar nada. De hecho, a veces los que vienen a servir vienen trayendo pan o leche o alguna cosa y compartimos algo juntos. De eso se trata la iglesia. Hoy también vienen personas temprano, alistando, a poner equipos, a ensayar, a practicar, a disponernos. Queridos hermanos, Cristo nos dio este ejemplo. Él se hizo en forma de siervo, igual a los hombres. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Lucas 22:27, porque el cual es mayor. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Estos tres textos hablan de nuestro Señor Jesús. Y queridos hermanos, todos los creyentes estamos aprendiendo a ser ministros de Dios. La palabra ministro, ¿qué significa? Diácono, servidor. Y miren, la Biblia tiene varios textos. Servidor de Cristo, servidor de Dios, servidor del Evangelio, servidor del nuevo pacto, servidor de la iglesia. Servimos porque es nuestra razón útil de estar en este mundo, de ser productivos y proactivos en favor de la gloria de Dios. O sea, la iglesia no es para mi gusto ni mi honor. Y lo que estoy haciendo es porque Dios o me abrió puertas o me cerró puertas. Él es el que me puso, Colosenses 1:7, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, un fiel ministro de Cristo para con vosotros. Había iglesia en Colosas porque un tal Epafras un día abrió las puertas de su casa y le dijo: todos los que crean en Cristo y queramos hacer un culto, vengan los domingos. Ya. Nadie sabe las implicaciones de abrir una casa. Y el que lo sabe que no es sencillo y fácil, pero es algo que Dios pone en nuestro corazón y se hace con alegría. 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Y 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu. Si estás vivo, sirve. Miren, queridos jóvenes, cuando ustedes llegan a la iglesia, dejen de sentarse a un lado, porque a veces los jóvenes piensan que no, es que si no me saludan me da pena. Saluden a los demás. Un día van a crecer y van a dejar de ser niños y de ser jóvenes y serán adultos y vendrán otros niños y adultos. Acerquémonos unos a otros, estemos en esa actitud de servicio. El que no vive para servir no sirve para... ¿Qué le está diciendo? Señor, si no soy útil en tu iglesia, llévame. La realidad del encargo de ser iglesia es ser equipo. La realidad de ser iglesia es ser equipo. Y la única razón de nuestro equipo, mis amados hermanos, es compartir el Evangelio, vivir las promesas del Evangelio. Entonces, miembros del cuerpo para formar carácter, para ser siervos en favor de la iglesia. Miren, queridos hermanos, Cristo no murió por mí. Murió por nosotros, por la iglesia.
Y Dios, cuando nos manda a amarle a Él con toda nuestra mente, con toda tu fuerza, con todo su corazón, nos dio un prójimo cerca para relacionarnos. Yo no puedo decir y no me puedo ir decepcionado de la iglesia diciendo, es que llegué a la iglesia y nadie me saludó, nadie me preguntó, nadie se preocupó. Hay algunos que piensan que es uno como omnisciente, ¿no? Ay, el hermano está enfermo. Ay, el hermano necesita esto. ¿Saben por qué nos pasa eso? Porque nos falta el concepto de familia, de unidad. Porque a veces tenemos un orgullo tan alto que si yo digo, oren por mí por esta razón, me da pena porque van a pensar de mí. Mi esposa me regaña a veces por eso. No cuentes eso porque ¿qué van a pensar de ti? Pues nada, que soy un pecador redimido por la gracia de Dios. Que soy tan humano como ustedes. ¿O qué piensan? Que yo camino sobre las nubes porque soy el pastor. Hay cosas donde yo batallo y yo les digo, oren por mí. Ahora este año yo tengo la concepción clara. Oren por mí porque estoy con desafíos mayores. Y yo sé que la lucha no es fácil, porque la lucha no es contra personas, es contra el pecado que mora en mí. Y Satanás va a usar eso para tentarme. Somos miembros del cuerpo de Cristo para formar el carácter de siervos, para ser útiles en favor de la iglesia. ¿Y por qué en favor de la iglesia? ¿Qué dijo el Señor a Adán y a Eva? Vayan y llenen toda la tierra. ¿De qué? De la imagen de Dios. Cuando el Señor Jesús en Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y vayan y hagan discípulos, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amados hermanos, Pablo nos dice en Colosenses que él llegó a ser ministro según el oficio divino que Dios le dio a favor de ustedes, iglesia, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios, mis amados hermanos? Reunir a todos los creyentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, para que cuando Cristo venga, Él llame a todos los que Él ya añadió a su iglesia. Si usted está aquí pensando que está para pasarla rico con sus familiares, para que le vaya bien en sus negocios, para tener casa, carro, beca, títulos, les cuento que ese no es el propósito de la humanidad, ni de la existencia nuestra. La predicación de la palabra es el más claro ejemplo, mis amados hermanos, que nos dice que el propósito es llegar a la meta, es llegar donde está Cristo. Y vamos a llegar donde está Cristo, y yo se los he dicho de muchas maneras, con plata o sin plata, con salud o sin salud, con juventud o sin ella, solos o casados, con hijos o sin hijos, porque todo lo de esta vida es temporal, pasajero. Yo quiero que se preocupen realmente por lo que es valioso hoy. ¿Por qué está siendo formado mi carácter? Para ser siervo. ¿Y dónde vas a servir? Porque esa es la idea loca que algunos padres cristianos crían a sus hijos. Yo lo escuché hace poquito. ¿Sí? Juanda, estudia algo que te dé plata. Ajá. Eso no es evangelio. Dios a cada uno de nuestros hijos le ha dado dones y talento. Estudien donde ellos puedan ser útiles, servir, ser productivos y proactivos, no esclavos del dinero. La Biblia dice que con sustento y abrigo estén satisfechos. Y hay muchas cosas que nosotros hemos sido formados que nos dan más dinero que el estudio en la universidad. Ahora, no estoy diciendo que no estudien. Estoy diciendo
que hagan lo que hagan, háganlo bajo los dones y los talentos que Dios le ha dado, con un propósito, que es claro, glorificar a Dios y ser útiles dentro del reino de Dios. Miren, yo les cuento algo que me pasa con Juan David. Juan David es bueno jugando fútbol, demasiado bueno. Y desde niño siempre me dice, papá, ponme en una escuela. De hecho, el año pasado me dijo, papá, yo no quisiera que me ponga mal al colegio, ponme en una escuela de fútbol y ahí me va a ir bien. Y puede que tenga razón. No estoy hablando mal. Pero yo digo, si él fuera futbolista, ¿qué es lo primero que va a fallar? A su iglesia, al reino de Dios. Ahora, la vida del futbolista es muy cortica. 30, 35 años si le va bien. Y puede que gane todo el dinero del mundo. Pero con todo el dinero que pudiera ganar, ¿sí?, entre comillas, ¿lo acercaría más a Dios? ¿O lo alejaría de Dios? Ay, pero hay futbolistas cristianos o cristinos, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que como padre, lo que más me preocupa de él no es que sea exitoso en la vida, ni si gana mucho o poco dinero, sino que honre a Dios y glorifique a Dios. Y mientras que esté conmigo, por lo menos, yo lo voy a instruir. Y mientras que vive en esta casa, el día que él diga, me quiero ir, me quiero independizar, ya la responsabilidad es de él. Amados hermanos, todo lo que deberíamos hacer en nuestra vida y preocuparnos para servir a nuestro Dios es en favor de la extensión del reino de Dios. Y eso se llama iglesia local. ¿Cuánto invertimos, mis amados hermanos? ¿Cuánto invertimos para venir bien vestidos? ¿Cuánto invertimos para llegar a tiempo? Tomamos bus, tomamos taxi, tomamos carro, alguna cosa. ¿O no? Eso es inversión de dinero. Eso es en favor del reino de Dios. Estamos diciéndole al mundo, aquí está Cristo, aquí vive Cristo, aquí reina Cristo. Y somos siervos del Evangelio, somos siervos de Cristo, somos siervos de Dios, somos siervos del pacto. Dios nos ha delegado como iglesia, mis amados hermanos, algo que es muy bonito. Reunir a los salvos a través del ministerio de la reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué existo? ¿Por qué tengo un trabajo? ¿Por qué tengo un hogar? ¿Por qué tengo unos hijos? ¿O por qué no los tengo? Dios ha aparejado las cosas porque se nos ha encargado ser reconciliadores. Y yo no lo digo, miren, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿A quién le está diciendo eso? No es a la iglesia. Ay, no, es que yo voy a la iglesia porque hoy me toca dirigir. Entonces, como me toca dirigir, llego temprano, estoy bonito, y cuando no, llego como sea. Amados hermanos, acá dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Él. Ustedes saben que todo lo que hoy aprendemos, como estamos viviendo, como estamos siendo formados en carácter, hechos siervos, es en favor de la iglesia, y es Dios añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos. Dios nos usa a nosotros. Hoy estamos orando por una iglesia, orando por hermanos,
porque tenemos ese encargo de Dios. Nuestro servicio es orar por los demás. Ustedes tienen jóvenes, amigos en el colegio, ¿oran para que lleguen a la iglesia? ¿Para que crean en el Señor? El cristianismo parte de un concepto: somos el cuerpo de Cristo. Lo que quiere decir que nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, anunciar el perdón de Cristo, la vida nueva por la regeneración, a un llamado excelso de servir, siendo útiles para Dios, para Cristo, para el evangelio, para su pacto, porque somos miembros de su cuerpo. Queridos hermanos, Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios, habiendo de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serían benditas todas las naciones. Un día Dios llamó a un hombre y publicó su pacto: voy a bendecir este mundo. Y a través de un hombre, de un solo hijo, de manera sobrenatural nacido, Isaac, Él esparció el evangelio por todo el mundo. La iglesia no nace en Pentecostés. La iglesia nace desde el primer salvo que Dios convoca. Hoy yo los quiero desafiar, mis amados hermanos, para que nos comportemos como locos. La Biblia dice que el mundo nos ve como locos. Y aunque para el mundo sea locura el evangelio, nosotros somos siervos de Dios, de Cristo a su servicio. 1 Corintios 1, 26 y 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Solo analicen esto, porque esto nos va a chocar a nosotros. O sea, ¿a qué te estás dedicando tú? No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En esta iglesia nadie tiene un apellido de renombre, rimbombante, ni una posición en la sociedad donde diríamos somos de dedito parado, ni de la nobleza. Y Pablo le dice a los de Corinto lo mismo: miren, hermanos, vuestra vocación. No soy muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. Versículo 27. Sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Todo nuestro pasado, yo no sé cuál será el suyo, pero posiblemente en el pasado éramos malas personas, con testimonios horribles, adúlteros, borrachos, fornicarios, mentirosos, o asesinos, o ignorantes, no lo sé. Ese es nuestro pasado. Hoy, mis amados hermanos, Dios nos añadió con su poder, con su gracia, a su iglesia para ser cuerpo de Cristo, para que nuestra forma de vivir cambie, nuestro carácter cambie. ¿Qué es carácter? Tener dominio propio, no demonio propio. Usted tiene que tener dominio propio, usar la razón. Si no, pídale a Dios con fe: Señor, ayúdame a cambiar esto. Yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar esto. Para ser siervos. Y no ser siervos de otros, mis amados hermanos, por dinero, por fama o por poder. Ser siervos en favor de la iglesia. Versículo 29 de 1 Corintios dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amados hermanos, la iglesia local es muy importante. Es el cuerpo de Cristo visible, manifiesto. Es donde Dios nos puso. Es porque Cristo te necesita aquí, no en otro lado.
Es porque Cristo te encargó el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A nosotros. Y no servimos para nuestra gloria. Servimos para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y buen Dios, Padre, perdónanos porque muchas veces no miramos la iglesia como la debemos ver. Ayúdanos, Señor, para entender que somos miembros de tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a formar nuestro carácter conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser siervos en favor de tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a apartarnos de toda jactancia, orgullo o vanidad. Y a valorar lo que tenemos, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por la iglesia Ebenezer, por su pastor, por sus ancianos, por sus diáconos, por sus miembros. Y ayúdanos, Señor, a crecer en unidad, a amarnos unos a otros como dice tu palabra, porque tú nos has amado, porque tú nos has añadido, y a extender este ministerio de la reconciliación a otros. Permítenos, Señor, alcanzar a otros que crean en ti, Señor, para tratarlos como tú los has tratado, con misericordia y con amor. Y perdónanos cuando a veces nos apartamos de tu palabra y de ti. En Cristo Jesús. Amén.